En mi casa, o hablabas 6 idiomas con fluidez o no hablabas en absoluto. Cuando tenía 8 años y accidentalmente usé una palabra en francés cuando se suponía que debía hablar en español, mi madre me dio una bofetada tan fuerte que me caí de la silla. Verás, ninguno de mis padres hablaba nada más que inglés, pero ambos estaban completamente obsesionados con la idea de que las personas multilingües eran superiores y que habían arruinado sus propias vidas al conocer solo un idioma. Veían videos de personas cambiando entre idiomas, y mi madre literalmente lloraba por lo hermoso que le parecía y lo estúpida que se sentía. Mi padre se emborrachaba y despotricaba sobre cómo, si hubiera aprendido idiomas de niño, podría haber sido alguien importante en lugar de trabajar en un almacén. Así que, cuando nació mi hermana mayor, Clara, decidieron que sus hijos serían diferentes. Cada día de la semana estaba asignado a un idioma diferente, y teníamos que hablar solo ese idioma durante todo el día. El lunes era francés, el martes alemán, el miércoles mandarín, el jueves árabe, el viernes ruso, el sábado japonés y el domingo era un día de repaso donde practicábamos todos. Si accidentalmente hablabas en inglés o mezclabas idiomas, eras castigado inmediatamente. El castigo podía ser no cenar, quedar encerrado en tu habitación durante horas, o, a veces, mi madre nos hacía escribir frases en el idioma en el que nos equivocábamos. Teníamos tutores que venían a casa todos los días después de la escuela. Mis padres no entendían nada de lo que los tutores nos enseñaban, pero se sentaban allí observándonos como halcones para asegurarse de que pareciéramos estar aprendiendo. Mi hermano Diego tenía 11 años y ya sufría ataques de pánico antes de sus lecciones porque los tutores informaban a nuestros padres si no progresábamos lo suficientemente rápido. Mis padres nos grababan y enviaban los videos a parientes lejanos y los publicaban en línea como diciendo, miren a nuestros hijos genios. Si alguien elogiaba nuestras habilidades lingüísticas, actuaban como si hubieran logrado algo increíble, aunque no entendían una palabra de lo que decíamos. Cuando cumplí 13 años, mis padres me sentaron y me dijeron que tenía exactamente 2 años para dominar los 6 idiomas, o me enviarían a un internado en Europa especializado en aprendizaje intensivo de idiomas. Me mostraron el folleto y parecía una prisión. Niños en uniforme sentados en aulas silenciosas sin llamadas telefónicas a casa ni visitas durante el primer año. Mi padre dijo, ya hemos contactado con ellos y te están esperando a menos que demuestres que puedes hacerlo. Ya estaba estudiando unas 4 horas al día después de la escuela, y estaba agotado todo el tiempo. Mis calificaciones en la escuela regular estaban cayendo porque estaba demasiado cansado para concentrarme en algo que no fueran los idiomas. Diego también se estaba desmoronando, y había comenzado a tener pesadillas sobre los tutores. Un día simplemente exploté. Durante mi lección de mandarín, comencé a inventar completo galimatías que sonaba vagamente a mandarín, y le dije al tutor que había estado practicando con materiales avanzados. El tutor parecía confundido y me pidió que repitiera. Seguí con el idioma falso, encadenando sonidos que no significaban nada. Cuando mis padres preguntaron cómo había ido la lección, el tutor dijo que había hablado algo que no reconoció. Les dije a mis padres que era un dialecto regional que había aprendido de videos en línea y que el tutor claramente no estaba lo suficientemente educado para entenderlo. Durante unas 2 semanas me salí con la mía. Hablaba tonterías durante mis lecciones y les decía a mis padres que los tutores no estaban calificados para evaluarme correctamente. Diego se dio cuenta y comenzó a hacer lo mismo. Finalmente estábamos obteniendo algo de alivio. Luego, mis padres trajeron expertos, profesores de lingüística de la universidad que hablaban los 6 idiomas con fluidez. Nos evaluaron durante horas y descubrieron inmediatamente que habíamos estado fingiendo. Cuando los expertos les dijeron a mis padres que habíamos estado hablando galimatías, mi padre enloqueció. Agarró todos nuestros libros de idiomas y nos los arrojó uno por uno. Mi madre gritaba sobre lo avergonzada que estaba y cómo los habíamos hecho parecer tontos. Nos castigaron durante 2 meses y duplicaron nuestro tiempo de estudio. Ahora teníamos tutores por la mañana antes de la escuela y por la noche después de la escuela y todo el fin de semana. Dormía tal vez 3 horas y comenzaba a quedarme dormido en clase. No podía soportarlo más. Fui al consejero escolar y le mostré los moretones en mis brazos de donde mi padre me había arrojado los libros. Ella llamó a los servicios de protección infantil y nos sacaron a Diego y a mí ese mismo día. Estuvimos con una familia de acogida durante 2 meses y fue la primera vez en mi vida que pude hablar inglés cuando quisiera. No tenía que pensar en conjugar verbos ni en recordar tonos. Diego comenzó a dormir toda la noche y yo realmente comencé a disfrutar de la escuela otra vez. Luego, mis padres aparecieron en el tribunal familiar con su abogado y todos nuestros 6 tutores. Los tutores testificaron que realmente estábamos progresando y que la educación multilingüe era beneficiosa para los niños. Trajeron a los profesores de lingüística que dijeron que, aunque los métodos de mis padres eran estrictos, realmente estábamos aprendiendo y que sacarnos de ese entorno desperdiciaría años de progreso. Clara testificó que estaba agradecida por su crianza y que Diego y yo solo éramos perezosos. El juez dictaminó que teníamos que volver a casa. Esa noche, mi padre nos sentó en la mesa de la cocina y dijo, de ahora en adelante, no hay más inglés en esta casa. Hablan los 6 idiomas o no hablan en absoluto. Me quedé allí congelado, mis manos presionadas contra la mesa de la cocina para evitar que temblaran. Los ojos de mi padre se movían de mí a Diego y viceversa, esperando que uno de nosotros se equivocara, que dijera algo en inglés para poder probar su punto. Diego miraba su regazo, y podía ver su pecho moviéndose demasiado rápido, como si estuviera tratando de no llorar. El silencio se prolongó tanto que mis oídos comenzaron a zumbar. Finalmente mi padre se levantó de la mesa y salió y mi madre lo siguió sin mirarnos. Agarré la mano de Diego bajo la mesa y la apreté una vez antes de soltarla, porque incluso eso se sentía peligroso ahora.
Nos quedamos allí quizás 10 minutos más sin movernos, y luego me levanté y fui a mi habitación donde el horario de idiomas ya estaba pegado en mi puerta. Lunes francés, martes alemán, miércoles mandarín, jueves árabe, viernes ruso, sábado japonés, domingo repaso. El mismo horario que había controlado mi vida desde que era pequeño, excepto que ahora no había escapatoria en absoluto. Me puse el pijama y me metí en la cama, aunque solo eran las 8:00 porque no sabía qué más hacer. A través de la pared, podía escuchar a Diego moviéndose en su habitación, y presioné mi palma contra la pared, deseando poder decirle que encontraríamos una solución. Pero ni siquiera lo creía yo mismo. A la mañana siguiente, mi madre nos despertó a las 6:00 en lugar de las 7, y cuando entré tambaleándome en la cocina, había nuevos horarios pegados en cada pared. Cocina, sala de estar, pasillo, baño, incluso dentro de la despensa. Donde quiera que mirara, veía esos 6 idiomas mirándome. Mi madre señaló el horario de francés del lunes y dijo algo en francés que estoy bastante seguro significaba que comenzábamos ahora. Nos quedamos allí quizás 10 minutos más sin movernos y luego me levanté y fui a mi habitación donde el horario de idiomas ya estaba pegado en mi puerta. Lunes francés, martes alemán, miércoles mandarín, jueves árabe, viernes ruso, sábado japonés, domingo repaso. El mismo horario que había controlado mi vida desde que era pequeño, excepto que ahora no había escapatoria en absoluto. Me puse el pijama y me metí en la cama, aunque solo eran las 8:00 porque no sabía qué más hacer. A través de la pared, podía escuchar a Diego moviéndose en su habitación, y presioné mi palma contra la pared, deseando poder decirle que encontraríamos una solución. Pero ni siquiera lo creía yo mismo. A la mañana siguiente, mi madre nos despertó a las 6:00 en lugar de las 7, y cuando entré tambaleándome en la cocina, había nuevos horarios pegados en cada pared. Cocina, sala de estar, pasillo, baño, incluso dentro de la despensa. Donde quiera que mirara, veía esos 6 idiomas mirándome. Mi madre señaló el horario de francés del lunes, y dijo algo en francés que estoy bastante seguro significaba que comenzábamos ahora. Forcé mi cerebro a cambiar y respondí en francés que entendía, y ella asintió y me dio un tazón para el cereal. Diego entró luciendo medio dormido, y mi madre le espetó en francés que se despertara, y él se estremeció pero respondió en francés. Desayunamos en francés, nos preparamos para la escuela en francés, y aunque había estado haciendo esto durante años, ahora se sentía diferente, más pesado, como si las palabras estuvieran hechas de rocas que tenía que cargar. En la escuela finalmente podía hablar inglés otra vez, y fue un alivio tan grande que casi lloro en el aula de tutoría. Pero para el martes por la noche estaba tan cansado que apenas podía pensar. El tutor de alemán se fue a las 7:00 y todavía tenía 2 horas de tarea en alemán y estaba mirando conjugaciones de verbos que se mezclaban. Mi cabeza cayó hacia adelante y me desperté de un sobresalto. Luego volvió a suceder. La tercera vez no me desperté hasta que mi madre me estaba sacudiendo el hombro con tanta fuerza que dolía. Estaba gritándome en alemán y traté de concentrarme en lo que decía, pero mi cerebro se sentía como lodo. Me hizo sentarme en la mesa y terminar cada problema, de pie sobre mí todo el tiempo para asegurarme de que no me volviera a dormir. Cuando finalmente terminé, era casi medianoche y tenía que levantarme en 6 horas. Me arrastré a la cama y me desmayé inmediatamente. Y luego sonó el despertador y sentí como si no hubiera dormido en absoluto. Al día siguiente en la escuela, apenas podía mantener los ojos abiertos durante la clase de matemáticas, y mi maestra preguntó si me sentía bien, pero solo asentí e intenté sentarme más recto. El miércoles por la noche, esperé hasta que todos estuvieran dormidos, y luego me colé en la cocina donde nuestras mochilas colgaban junto a la puerta. Mis manos temblaban mientras arrancaba un pequeño pedazo de papel de mi cuaderno y escribí en inglés. Lo superaremos juntos. Solo ver palabras en inglés que elegí escribir, no porque alguien me obligara, hizo que mi garganta se apretara. Doblé el papel lo más pequeño posible y lo metí en el bolsillo delantero de la mochila de Diego. Luego corrí de vuelta a mi habitación antes de que alguien me atrapara. El jueves por la mañana era el día de árabe, y estaba agotado antes de que comenzara el desayuno. Nos sentamos en la mesa conjugando verbos árabes en voz alta mientras mi madre nos observaba y vi la mano de Diego ir al bolsillo de su mochila. Sacó el pequeño papel doblado y sus ojos se abrieron mucho. Mi madre estaba mirando su teléfono, así que no notó cuando lo leyó. Por solo un segundo Diego me miró y dio el asentimiento más pequeño, tan pequeño que casi lo pierdo. Y luego volvió a recitar formas verbales árabes como si nada hubiera pasado. Pero esa pequeña conexión, ese momento en que nos reconocimos en nuestro idioma real, se sintió como lo único verdadero en toda esta pesadilla. Quería llorar y sonreír al mismo tiempo, pero en cambio solo seguí conjugando verbos en árabe y fingí que todo era normal. El viernes por la tarde en la escuela, estaba caminando hacia mi casillero cuando tuve que detenerme y apoyarme contra la pared porque estaba tan mareado de cansancio. La señora Ramírez, mi consejera escolar, dobló la esquina y me vio allí. Se acercó y preguntó si todo estaba bien en casa, y quería contarle todo. Quería explicar sobre la regla de solo idiomas y los horarios en cada pared, y cómo dormía quizás 4 horas por noche, y cómo mi madre me hizo quedarme despierto hasta medianoche terminando la tarea. Pero tenía miedo de que si se lo decía, llamaría a los servicios de protección infantil otra vez y volveríamos al tribunal, y el juez nos enviaría de vuelta otra vez, y la próxima vez podría ser incluso peor. Así que solo dije que tenía problemas para dormir últimamente, y ella me dio una mirada que decía que sabía que no le estaba diciendo toda la verdad. Preguntó si estaba seguro y asentí y dije que estaba bien. Y ella me dijo que su puerta siempre estaba abierta si necesitaba hablar. Le agradecí y me alejé aunque todo en mí gritaba por darme la vuelta y decirle la verdad.
Ese fin de semana durante el repaso del domingo, que significa que debíamos practicar los 6 idiomas cambiando entre ellos, estaba tan cansado que olvidé qué idioma se suponía que debía usar. Mi padre me hizo una pregunta en francés y comencé a responder en francés, pero luego me giré hacia Diego y susurré en inglés que no podía recordar la palabra para algo. Fue apenas un susurro, solo una palabra rápida y baja, pero mi padre lo oyó. Se levantó tan rápido que su silla cayó hacia atrás y supe que había metido la pata gravemente. Antes de que pudiera moverme, agarró el grueso libro de texto de ruso de la mesa y me lo arrojó. La esquina me golpeó fuerte en el hombro y el dolor se disparó por mi brazo. Caí del lado de mi silla y aterricé en el suelo. Y el dolor era tan agudo que tuve que morderme el labio con fuerza para no llorar, porque sabía que si lloraba, lo haría enojar más. Mi padre estaba de pie sobre mí gritando en inglés sobre cómo rompí la regla. Y la ironía de que me estuviera gritando en inglés por hablar inglés sería graciosa si no estuviera tan asustado. Mi madre entró y también comenzó a gritar, y Diego estaba presionado contra su silla luciendo aterrorizado. Me levanté lentamente, con mi hombro palpitando, y mi padre me dijo que fuera a mi habitación y no saliera hasta la cena. Subí las escaleras y me senté en mi cama y bajé mi camisa para mirar mi hombro. Ya se estaba formando un moretón oscuro donde el libro me golpeó. Lo miré y algo cambió dentro de mí. No podía seguir viviendo así. No sabía qué iba a hacer todavía, pero sabía que tenía que hacer algo o me rompería por completo. El lunes por la mañana estaba de vuelta en modo francés, con mi hombro todavía dolorido bajo mi camisa. Durante el almuerzo fui a la biblioteca en lugar de al comedor y encontré mi libro de texto de ciencias en mi casillero. Lo abrí y miré dentro de la portada donde había un bolsillo para papeles. Saqué una hoja de cuaderno y comencé a escribir en inglés. Y se sintió como respirar después de estar bajo el agua. Escribí la fecha y luego escribí: papá me arrojó un libro ayer y me dejó un moretón en el hombro. Escribí sobre la regla de solo idiomas y sobre quedarme dormido durante la tarea, y mi madre haciéndome quedarme despierto hasta medianoche. Escribí sobre estar tan cansado que apenas podía pensar. Cuando terminé, doblé el papel pequeño y lo deslicé en el bolsillo de la portada del libro de texto donde nadie lo encontraría. Decidí que iba a seguir escribiendo todo, cada castigo, cada vez que nos golpeaban o no nos dejaban comer o nos hacían quedarnos despiertos demasiado tarde. No sabía qué haría con eso todavía, pero al menos tendría pruebas. Al menos tendría algo escrito en mi propio idioma que no podían quitarme. El acto de escribirlo me hacía sentir un poco menos impotente, como si estuviera aferrándome a una parte de mí mismo, aunque intentaran controlar todo lo demás. El próximo miércoles estaba en mi habitación después de la escuela intentando empezar mi tarea de mandarín cuando escuché la puerta de Diego abrirse. Su tutor de mandarín, Isabela, debía llegar en 10 minutos. Escuché a Diego ir al baño y luego escuché un sonido que hizo que mi estómago se hundiera. Estaba respirando demasiado rápido, con jadeos rápidos, y luego comenzó a llorar. Corrí al pasillo y lo encontré sentado en el suelo del baño con la espalda contra la pared, llorando e hiperventilando. Me agaché a su lado y tomé sus manos, y podía sentirlas temblando. Comencé a hablarle en inglés, susurrando lo más bajo que podía porque si nuestros padres nos escuchaban, estábamos muertos. Le dije que respirara conmigo. Inhalar durante 4 segundos y exhalar durante 4 segundos. Como nos enseñó la madre de acogida durante los 2 meses que estuvimos en cuidado de crianza. Diego lo intentó, pero no podía ralentizar su respiración. Y seguía diciendo en inglés que no podía respirar, que no podía hacer esto más. Seguí guiándolo con los ejercicios de respiración, contando en voz alta en el susurro más bajo que podía manejar. Y lentamente su respiración comenzó a estabilizarse. Su rostro estaba rojo y mojado con lágrimas y mocos, y usé papel higiénico para ayudarlo a limpiarse. Sonó el timbre y supe que era Isabela llegando para su lección, y los ojos de Diego se abrieron con pánico. Le dije que estaba bien. Solo tenía que superar esta lección y lo ayudé a levantarse aunque sus piernas estaban temblorosas. Bajamos juntos y mi madre ya estaba dejando entrar a Isabela y podía ver que Diego todavía estaba temblando. Isabela preparó sus materiales en la mesa del comedor como siempre. Pero cuando miró a Diego, su expresión cambió. Sus ojos todavía estaban rojos e hinchados y sus manos no paraban de temblar. Mi madre y mi padre estaban parados en la puerta observando la lección como siempre lo hacían. Pero vi a Isabela mirar hacia ellos y algo cambió en su rostro. Comenzó la lección en mandarín, haciendo preguntas simples a Diego, pero seguía mirándolo con esta expresión preocupada. Cada pocos minutos, miraba hacia la puerta donde estaban mis padres, y podía decir que estaba viendo algo que no le gustaba. Diego intentaba concentrarse, pero su voz temblaba cuando respondía a sus preguntas. Isabela escribió algo en su cuaderno, pero podía decir que no era sobre gramática de mandarín. Mantuvo la lección más corta de lo habitual, solo 45 minutos en lugar de 1 hora. Y cuando guardó sus materiales, miró a Diego una vez más con preocupación en los ojos. Después de que se fue, me pregunté si realmente podría ayudarnos. Si podría ser alguien que haría algo en lugar de solo mirar hacia otro lado como hacen la mayoría de los adultos. Pero no me permití esperar demasiado porque esperar solo hace que duela más cuando nada cambia. Ese fin de semana, mi madre y mi padre nos llamaron a la sala de estar y nos dijeron que tenían un anuncio. Mi padre sacó su portátil y nos mostró los registros del router. Todas estas páginas de cada sitio web que alguien en la casa había visitado. Dijo: ¿de ahora en adelante? Van a revisar estos registros todas las noches para asegurarse de que solo estamos mirando sitios web de aprendizaje de idiomas. Mi madre dijo que también revisarían nuestros teléfonos y tabletas todas las noches antes de dormir, para asegurarse de que no estábamos perdiendo el tiempo en nada que no nos ayudara a aprender idiomas. Sentí que las paredes de la casa se cerraban sobre mí. Cada posible forma de contactar con el mundo exterior estaba siendo cortada.
sin correos electrónicos secretos, sin buscar nada que pudiera ayudarnos, sin conexión con nadie que pudiera entender por lo que estábamos pasando. Esa noche, acostado en la cama, mi pecho se sentía apretado, como si no pudiera obtener suficiente aire. Comencé a respirar demasiado rápido, y me di cuenta de que estaba teniendo el mismo tipo de ataque de pánico que tuvo Diego. Me obligué a hacer los ejercicios de respiración, contando en mi cabeza, y lentamente el pánico se desvaneció, pero el miedo no. La casa se sentía como una prisión que se hacía más pequeña, con las paredes acercándose un poco más cada día. El lunes por la mañana, Isabela llegó para mi lección de mandarín, y noté de inmediato que algo era diferente en ella. Sus manos temblaban un poco cuando colocaba sus libros y papeles, y seguía mirándome en lugar de comenzar la lección de inmediato. Llevaba una camiseta de manga corta porque hacía calor, y el moretón en mi brazo de donde mi padre arrojó el libro era visible, desvanecido a un amarillo verdoso ahora, pero aún evidente. Isabela lo miró por un largo momento y la vi tragar saliva con fuerza. Mi madre y mi padre estaban en la puerta como siempre observándonos y Isabela comenzó la lección en mandarín. Pero unos minutos después mi madre dijo algo sobre necesitar revisar la cena y ella y mi padre se alejaron de la puerta. En el segundo en que se fueron, Isabela se inclinó hacia adelante y me preguntó muy bajito en inglés si estaba bien. Su voz era tan suave y preocupada que sentí que las lágrimas comenzaban a acumularse detrás de mis ojos. Quería contarle todo, pero estaba aterrorizado. Así que solo negué con la cabeza un poco y miré hacia la mesa. Ella extendió la mano y tocó mi mano por solo un segundo. Y luego mi madre y mi padre regresaron y ella volvió al mandarín como si nada hubiera pasado. Pero ese pequeño momento de alguien preguntándome si estaba bien en inglés, alguien viéndome como una persona real, en lugar de solo un proyecto de aprendizaje de idiomas, me hizo querer llorar de alivio y tristeza al mismo tiempo. El martes durante el almuerzo, me escapé del comedor y fui a la biblioteca en lugar de comer. Mi estómago se sentía apretado, pero de todos modos no tenía hambre. Encontré una computadora vacía en la esquina trasera donde nadie podía ver la pantalla desde atrás. Y me senté e inicié sesión en el sistema escolar. Creé una nueva cuenta de correo electrónico usando un nombre falso que mis padres no reconocerían si de alguna manera lo encontraran. Mis manos temblaban mientras escribía la dirección de correo electrónico de la escuela de la señora Ramírez en el campo del destinatario. Mantuve el mensaje corto y vago porque tenía miedo de que alguien más lo leyera. Escribí que las cosas en casa habían empeorado con la situación de los idiomas, y pregunté si podíamos hablar en privado pronto. Lo leí 3 veces para asegurarme de que no había dicho nada demasiado específico que pudiera meterme en problemas. Luego hice clic en enviar y vi cómo el mensaje desaparecía de la bandeja de salida. Abrí el historial del navegador y borré cada entrada de la última hora. También limpié la caché y las cookies por si acaso. Luego cerré sesión en la computadora y limpié el teclado con mi manga, como si eso de alguna manera borrara cualquier rastro de lo que acababa de hacer. Regresé al comedor y tomé una manzana de la fila del almuerzo, aunque solo quedaban 10 minutos en el periodo. Al día siguiente, revisé mi nueva cuenta de correo electrónico durante el periodo de estudio, y había una respuesta de la señora Ramírez. Dijo que podíamos reunirnos durante mi periodo de estudio el jueves, y prometió mantener todo lo que habláramos en privado. Leer esas palabras hizo que mi pecho se sintiera menos apretado por primera vez en días. Pero luego comencé a preocuparme por lo que iba a decir y cuánto debería contarle. Pasé el miércoles y el jueves por la mañana repasándolo en mi cabeza. Practiqué describiendo el horario diario de idiomas y la forma en que mi madre y mi padre nos castigaban cuando nos equivocábamos. Intenté encontrar palabras que le hicieran entender lo malo que era realmente sin sonar como si estuviera inventando cosas o siendo dramático. Tenía miedo de que si decía demasiado, simplemente nos enviarían de vuelta a casa otra vez como hizo el juez la última vez. El sábado por la mañana, mi padre pidió ver mi teléfono mientras desayunábamos. Todo mi cuerpo se heló porque olvidé borrar la conversación por correo electrónico con la señora Ramírez. Desplazó por mi correo electrónico escolar y observé cómo su rostro se volvía más concentrado mientras leía. Extendí la mano a través de la mesa y recuperé el teléfono rápidamente, y dije que solo estaba enviando un correo electrónico a mi profesora de ciencias sobre la tarea. Mi padre me miró por un largo momento y podía escuchar mi corazón latiendo en mis oídos. Gruñó y me dijo que me mantuviera enfocado en los idiomas y me devolvió el teléfono. Esperé hasta que salió de la cocina, y luego borré cada correo electrónico entre mí y la señora Ramírez. Mis manos temblaban tanto que casi dejó caer el teléfono. Para el miércoles por la noche, había decidido que tenía que contarle todo a la señora Ramírez. Acostado en la cama después de que mis padres verificaran que estaba dormido, susurré para mí mismo sobre el horario y los castigos, y cómo estaba cansado todo el tiempo. Intenté describir cómo se sentía ser golpeado con un libro, o irme a la cama con hambre porque usé el idioma equivocado. Quería encontrar las palabras correctas que hicieran que un adulto entendiera que esto no era normal y que necesitábamos ayuda. El jueves por la tarde, fui a la oficina de la señora Ramírez durante el periodo de estudio. Cerró la puerta y me pidió que me sentara. Me arremangué y le mostré los moretones en mis brazos de donde mi padre me había agarrado la semana pasada. Luego me di la vuelta y levanté la parte trasera de mi camisa para mostrarle el moretón en mi omóplato, de donde un libro de texto me golpeó. Su rostro se puso muy pálido y preguntó si podía tomar fotos. Asentí y ella usó su teléfono para fotografiar cada moretón. Luego le conté sobre la regla de solo idiomas y cómo ya no podíamos hablar inglés en absoluto. Describí cómo mi padre nos arrojaba libros cuando cometíamos errores y cómo mi madre nos hacía pasar sin cena. La señora Ramírez escribió todo en un cuaderno y su mano temblaba un poco. Cuando terminé de hablar, me miró directamente y dijo que iba a ayudarnos. Prometió que esta vez sería diferente. Sentí que algo se abría dentro de mi pecho y tuve que parpadear muy rápido para no llorar. Antes de irme, la señora Ramírez abrió un cajón y sacó un pequeño grabador de MP3.
Dijo que era del perdido y encontrado y que nadie lo había reclamado en más de un año. Me mostró cómo encenderlo y cómo esconderlo en mi bolsillo para que el micrófono aún funcionara. Dijo que si podía grabar lo que pasaba en casa, ayudaría a probar que lo que le estaba diciendo era cierto. Puse el grabador en el bolsillo de mis jeans y practiqué caminar para asegurarme de que no se viera. Se sentía aterrador tenerlo, pero también como si finalmente estuviera haciendo algo real en lugar de solo intentar sobrevivir. La semana siguiente, reprobé un examen de ciencias porque estaba tan cansado que apenas podía recordar qué preguntaban. Miré el papel e intenté concentrarme, pero las palabras se mezclaban. Mi profesora envió un correo electrónico a mis padres ese mismo día sobre mis calificaciones en descenso. Esa noche mi padre explotó. Me gritó en inglés sobre cómo estaba desperdiciando todo el dinero que habían gastado en tutores y cómo estaba tirando mi futuro por la borda. Noté que estaba rompiendo su propia regla de idiomas al gritarme en inglés. Pero no dije nada porque eso solo lo haría enojar más. Dijo que si no podía hacerlo mejor en la escuela y con los idiomas, entonces no valía nada. El miércoles mi madre anunció una nueva regla. Nos dio a Diego y a mí un par de auriculares y dijo que teníamos que usarlos todo el tiempo, excepto durante las sesiones de tutoría y cuando dormíamos. Los había cargado con grabaciones de lecciones de idiomas que se reproducían en un bucle. Me los puse y de inmediato escuché una voz de mujer hablando palabras de vocabulario en francés. La voz no se detenía. Seguía y seguía con palabras y reglas gramaticales. Intenté hacer mi tarea, pero el flujo constante de francés en mis oídos hacía imposible pensar. Comencé a esconderme en el baño solo para quitarme los auriculares por 60 segundos y escuchar el silencio. El jueves por la tarde estaba haciendo mi tarea en la cocina cuando Diego tenía su lección de mandarín con Isabela en el comedor. Podía escucharlos a través de la puerta. Diego estaba recitando algo en chino y luego de repente se detuvo. Levanté la vista y lo vi mirando la pared con la boca ligeramente abierta. No estaba parpadeando ni moviéndose en absoluto. Isabela se inclinó hacia adelante y dijo su nombre, pero él no respondió. Ella parecía muy preocupada y miró hacia el pasillo donde mi madre y mi padre estaban parados observando. Luego tomó su bolígrafo y escribió algo en su cuaderno y pude decir que no era sobre gramática china. Estaba escribiendo sobre lo que acababa de ver. El viernes, mi padre estaba gritándonos sobre nuestros informes de progreso y recordé el grabador de MP3 en mi bolsillo. Metí la mano y presioné el botón de grabar a través de la tela. La voz de mi padre se volvió más fuerte y más cruel mientras hablaba de enviarnos a ese internado en Europa si no mejorábamos. Describió cómo estaríamos allí durante todo un año sin llamadas telefónicas a casa ni visitas. Su voz llenó la cocina y mantuve mi mano cerca de mi bolsillo para asegurarme de que el grabador seguía funcionando. Cuando finalmente dejó de gritar, esperé hasta estar solo y luego detuve la grabación. Al día siguiente en la escuela, fui a la biblioteca e inicié sesión en una cuenta de almacenamiento en la nube que había creado. Subí el archivo de audio con manos temblorosas. La barra de progreso se movía lentamente por la pantalla y seguía mirando por encima de mi hombro para asegurarme de que nadie estuviera observando. Cuando el archivo terminó de subir, sentí como si acabara de hacer algo que realmente podría importar esta vez. El próximo miércoles, mi madre y mi padre nos llamaron a la sala de estar después de la cena, y mi padre tenía esta extraña mirada de emoción que hizo que mi estómago se retorciera. Explicó que habían organizado un fin de semana de inmersión especial donde uno de nuestros tutores se quedaría en la casa todo el tiempo para asegurarse de que solo habláramos nuestros idiomas asignados incluso por la noche. Mi madre añadió que dormiríamos en turnos para maximizar nuestro tiempo de aprendizaje, y mi garganta se apretó porque eso significaba que no habría escapatoria en absoluto, ni siquiera cuando todos estuvieran dormidos. Miré a Diego y vi cómo todo el color se drenaba de su rostro hasta que parecía casi gris, y sus manos comenzaron a temblar en el reposabrazos del sofá. Mi padre seguía hablando sobre cómo esto realmente nos llevaría al siguiente nivel, y mi madre asentía como si este fuera el plan más razonable del mundo, pero todo lo que podía pensar era en cómo ni siquiera tendría mi cama como un espacio seguro ahora. Ese sábado por la mañana, el tutor llegó con una bolsa de viaje y estableció su campamento en nuestro comedor donde podía monitorear ambas áreas de estudio. Las horas se mezclaron con ejercicios de vocabulario ruso y gramática, y podía sentir mi cerebro volviéndose borroso por el agotamiento. Alrededor de las 3:30 de la tarde, escuché la voz de mi padre volviéndose más fuerte desde el área de Diego, y supe que mi hermano debía haber mezclado algo. Mi padre estaba gritando sobre cómo Diego dijo una palabra en árabe cuando hoy se suponía que era el día de ruso, y su voz seguía subiendo hasta que escuché algo estrellarse. Luego hubo un golpe en la puerta principal, y todo se quedó en silencio. Miré por la esquina y vi al señor Gómez de al lado parado en nuestro porche luciendo preocupado. Mi padre abrió la puerta y su rostro cambió como si alguien hubiera accionado un interruptor. De repente, todo sonrisas y energía de vecino amistoso. El señor Gómez preguntó si todo estaba bien porque escuchó gritos y mi padre soltó esta risa falsa y explicó que solo estábamos haciendo algunas sesiones de estudio intensivas. Ya sabes cómo son los niños. Necesitan una guía firme para alcanzar su potencial. Observé el rostro del señor Gómez y parecía inseguro, mirando más allá de mi padre hacia donde yo estaba parado en el pasillo. Pero luego asintió lentamente y dijo algo sobre mantener el ruido bajo. Mi padre le agradeció y cerró la puerta, y mi breve y estúpida esperanza de que alguien realmente haría algo murió allí mismo en mi pecho. El resto del fin de semana se arrastró con el tutor observando cada uno de nuestros movimientos, y apenas dormí durante mis periodos de descanso designados. Para el lunes por la mañana, de vuelta en la escuela, me sentía como un zombi caminando por los pasillos. Durante el almuerzo, me escondí en el laboratorio de computación y creé una cuenta anónima en un foro de apoyo para adolescentes que encontré la semana pasada.
Mis manos temblaban mientras escribía un post describiendo el horario de idiomas, sin usar nombres reales ni detalles que pudieran identificarnos. Escribí sobre la presión constante y los castigos, y la sensación de nunca poder relajarme ni por un segundo. Solo sacar las palabras hacia personas que podrían entender hizo que algo se aflojara en mi pecho que había estado apretado durante semanas. Revisé durante el periodo de estudio y ya había 3 respuestas y todas decían básicamente lo mismo, que esto no era normal, que los padres no deberían tratar a sus hijos de esta manera, que no estaba loco por pensar que algo estaba mal. Leer esas palabras de extraños que no tenían ninguna razón para mentirme, se sentía como si alguien finalmente hubiera encendido una luz en una habitación oscura. El miércoles a la hora del almuerzo, la señora Ramírez me llamó a su oficina durante mi periodo libre, y cuando llegué allí, estaba sonriendo de una manera que me hizo pensar que algo bueno podría estar pasando. Me dijo que había estado haciendo algunas llamadas y que se conectó con un abogado defensor de menores que trabaja con niños en situaciones familiares difíciles. El abogado aceptó hacer una consulta informal sobre nuestro caso, y la señora Ramírez ya le envió copias de las fotos y parte de mi documentación. Explicó que solo porque el caso anterior de CPS se cerró, no significa que no podamos reportar de nuevo, especialmente ahora que tenemos nueva evidencia de problemas continuos. El abogado piensa que podríamos tener un caso más sólido esta vez con toda la documentación que he estado recopilando. Y de repente tenía un plan real en lugar de solo recolectar evidencia y esperar. La señora Ramírez me dio la información de contacto del abogado escrita en una nota adhesiva, y la doblé pequeña y la escondí en la funda de mi teléfono. Para el jueves por la mañana, me desperté con un poco de fiebre y mi cabeza se sentía pesada y dolorida. Le dije a mi madre que creía que me estaba enfermando y pregunté si podía saltarme mi sesión de tutoría de árabe, pero ella solo sintió mi frente y dijo que estaba bien, que probablemente solo estaba cansado del fin de semana de inmersión. El tutor llegó a las 4:00 y me senté en la mesa de la cocina, intentando concentrarme en las conjugaciones, mientras mi cabeza latía y mi garganta dolía. Cada palabra árabe se sentía como si raspara contra papel de lija y tenía que seguir parando para tragar. El tutor seguía mirándome con esa expresión incómoda, pero no dijo nada a mis padres que estaban observando desde la sala de estar. Me di cuenta en ese momento que la mayoría de los adultos solo mirarán hacia otro lado en lugar de involucrarse, incluso cuando pueden ver que algo no está bien. Ese fin de semana me sentía mejor físicamente, pero la casa estaba tensa porque mi padre estaba de mal humor por algo en el trabajo. El sábado por la tarde, durante mi lección de japonés, lo escuché empezar a gritarle a Diego en la otra habitación sobre su pronunciación en ruso de ayer. Metí la mano en mi bolsillo y presioné grabar en mi teléfono justo cuando algo se estrelló contra la pared. La voz de mi padre se volvió más fuerte, y podía escucharlo amenazando con enviar a Diego a ese internado en Europa, si no comenzaba a tomárselo en serio. Hubo el sonido de otro choque, y me di cuenta de que estaba arrojando cosas. Cuando finalmente se quedó en silencio, esperé hasta estar solo en mi habitación esa noche, y escuché la grabación con mis auriculares puestos. Escuchar la voz de mi padre tan enojada y fuera de control me hizo temblar. Pero guardé el archivo cuidadosamente porque este era exactamente el tipo de evidencia que podría realmente hacer una diferencia para las personas que tienen el poder de ayudarnos. El martes de la semana 8 estaba en clase de matemáticas cuando el intercomunicador crepitó y pidió que Diego se presentara en la oficina de la enfermera. Pasé el resto del periodo preocupado por lo que pasó. Y en el almuerzo, me enteré por un chico de su grado que Diego tuvo algún tipo de ataque de pánico durante la clase de ciencias. Aparentemente, comenzó a hiperventilar y no podía calmarse y la profesora tuvo que acompañarlo a la enfermera. La enfermera llamó a nuestros padres para que vinieran a recogerlo, y observé por las ventanas de la oficina principal cuando mi madre llegó, luciendo molesta. Más tarde, supe por la señora Ramírez que la enfermera escolar documentó todo en el expediente de Diego y presentó un informe con CPS sobre preocupaciones por su salud mental, lo que significa que el sistema finalmente estaba empezando a prestar atención otra vez, aunque se movía lentamente. 2 días después, el jueves por la tarde, estaba haciendo tarea en la mesa de la cocina cuando hubo un golpe en la puerta. Mi madre respondió, y escuché su voz volverse alta y fingidamente agradable mientras saludaba a alguien. Levanté la vista y vi a una mujer con ropa de negocios con una insignia de CPS prendida en su cinturón, y mi corazón comenzó a latir rápido. Esta era una visita no anunciada, lo que significaba que estaban tomando las cosas en serio. Observé a mi madre y a mi padre transformarse frente a mis ojos en padres preocupados y razonables, que solo querían lo mejor para sus hijos. Invitaron a la trabajadora social a entrar, y le mostraron nuestros horarios de estudio pegados en las paredes, explicando su filosofía sobre la importancia de la educación multilingüe en la sociedad global actual. Mi padre sacó la información de contacto y las credenciales de los tutores, como si estuviera presentando evidencia de su dedicación a nuestro futuro. Mi madre habló sobre altos estándares académicos y cómo a veces los niños necesitan estructura y disciplina para alcanzar su máximo potencial. La trabajadora social asintió y tomó notas y nos hizo algunas preguntas, pero con nuestros padres parados allí mismo, no podía decir nada real. Observé toda la actuación sintiéndome sin esperanza porque eran tan buenos en esto, en parecer padres normales que tal vez empujaban un poco fuerte, pero solo porque les importaba. Después de que la trabajadora social se fue y dijo que estaría en contacto, esperé hasta estar solo, y envié un mensaje de texto a la señora Ramírez, usando la frase código que acordamos. Escribí que necesitaba discutir mi proyecto de ciencias, lo que era nuestra señal de que algo había pasado, y que debería solicitar otra verificación de bienestar sorpresa. Se sentía bien tener algo de control sobre la situación,
incluso si eran solo pequeños movimientos en un juego más grande donde los adultos tenían todo el poder real. El lunes siguiente, Isabela llegó para mi sesión de mandarín, y parecía nerviosa, moviendo sus materiales de enseñanza más de lo habitual. A la mitad de la lección, cuando mi madre entró a la cocina para tomar una llamada telefónica, Isabela hizo algo valiente. Arrancó un pequeño pedazo de papel de su cuaderno y escribió algo en él rápidamente. Luego lo deslizó por la mesa mientras susurraba en mandarín que si alguna vez necesitaba ayuda, contactara con ella. Miré hacia abajo y vi un número de teléfono escrito en pequeños dígitos ordenados. Palmeé el papel y lo metí en mi zapato mientras asentía ligeramente para mostrar que entendía. Cuando la lección terminó y Isabela guardó sus cosas para irse, sentí una oleada de gratitud, porque al menos un adulto estaba dispuesto a arriesgarse por nosotros, incluso de esta manera pequeña y silenciosa que esperaba que mis padres no notaran. El jueves por la mañana, estaba en la cocina haciendo mi tarea de árabe cuando el grabador de MP3 se deslizó de mi bolsillo de la sudadera y golpeó el suelo con un ruido plástico. La cabeza de mi padre se levantó de su café y miró el pequeño dispositivo negro que yacía allí entre nosotros. Observé cómo su rostro cambiaba mientras se daba cuenta de qué era y todo mi cuerpo se heló. Lo agarró antes de que pudiera moverme y lo volteó en sus manos, presionando botones hasta que escuchó su propia voz gritando de hace 2 noches. El grabador explotó contra la encimera de la cocina y pedazos de plástico se esparcieron por el suelo como metralla. Mi padre gritando sobre traición y espionaje y cómo me atrevía a grabar a mi propia familia. Su rostro se puso rojo mientras recogía trozos del dispositivo roto y me los arrojaba. Un pedazo golpeó mi mejilla y sentí un escozor agudo. Pero no me moví ni hablé. Solo me quedé allí observando cómo mi plan de evidencia se desmoronaba frente a mí. Todas esas horas de documentación cuidadosa destruidas en segundos. Mi madre vino corriendo y exigió saber qué estaba pasando. Y mi padre le mostró los pedazos rotos, explicando qué había estado haciendo. Ella comenzó a llorar sobre la confianza y cómo nos habían dado todo. Y así es como les pagábamos. Mantuve la boca cerrada sobre las copias de seguridad en la nube y la Chromebook de la escuela porque si supieran de eso, me quitarían todo. Los dejé pensar que habían ganado, que habían destruido mi única forma de recopilar pruebas. Mi padre me castigó durante un mes y tomó mi teléfono allí mismo, revisándolo para borrar cualquier cosa sospechosa, pero no encontró la cuenta en la nube porque usé un inicio de sesión diferente. Esa noche, acostado en la cama, pensé en todas las grabaciones que todavía estaban seguras en línea, toda la evidencia que no sabían que existía. Para el viernes, había cambiado completamente mi estrategia, y estaba usando la Chromebook de la escuela durante el periodo de estudio para grabar conversaciones a través de su micrófono incorporado. La profesora de tecnología nos mostró cómo usar el software de grabación para un proyecto el mes pasado, y ahora estaba poniendo ese conocimiento en práctica. Creé una nueva carpeta con un nombre inocente como investigación de historia, y guardé todos mis archivos de audio allí con marcas de tiempo. Todos los días subía todo a la nube antes de salir de la escuela, así que incluso si me quitaban la Chromebook, la evidencia estaba preservada en algún lugar donde no podían llegar. Todo el sistema se sentía como un salvavidas. La única manera de probar lo que pasa detrás de nuestras puertas cerradas cuando nadie más está mirando. Me volví realmente metódico al respecto, manteniendo una hoja de cálculo de lo que había grabado y cuándo, asegurándome de capturar diferentes tipos de incidentes para que hubiera un patrón. Durante el almuerzo, me sentaba en la biblioteca y organizaba mis archivos, creando una línea de tiempo de abuso que alguien oficial podría realmente creer. La bibliotecaria preguntó en qué estaba trabajando, y le dije que era un proyecto de historia familiar, lo que no era exactamente una mentira. Probé la calidad del micrófono y descubrí cómo reducir el ruido de fondo para que las voces se escucharan claramente. Era como si estuviera construyendo un caso contra mis propios padres, y el pensamiento me hacía sentir culpable y poderoso al mismo tiempo. Ese fin de semana, mi madre y mi padre organizaron una transmisión en vivo para parientes lejanos que querían ver cuánto habíamos progresado con nuestros idiomas. Colocaron una cámara en la sala de estar y nos hicieron sentarnos en el sofá con ropa bonita, mientras primos, tías y tíos iniciaban sesión desde diferentes zonas horarias. Durante 2 horas, actuamos, cambiando entre francés y alemán y mandarín a demanda, respondiendo preguntas sobre gramática y pronunciación. Podía ver el conteo de espectadores subiendo y mi madre y mi padre radiantes como si hubieran creado algo increíble. Durante un descanso, cuando pensaron que la cámara estaba apagada, mi madre me llevó a un lado y siseó en inglés que usé una palabra francesa durante la sección de español. Su mano se levantó rápido y conectó con mi cara antes de que pudiera reaccionar. El sonido agudo en la habitación silenciosa. Mi mejilla ardía y parpadeé para contener las lágrimas mientras ella ajustaba la cámara y llamaba a todos de vuelta para más demostraciones. Lo que no sabía hasta más tarde es que una de mis amigas del foro en línea estaba viendo la transmisión en vivo y capturó todo el momento. Hizo capturas de pantalla del momento en que la mano de mi madre estaba en movimiento y mi rostro se retorcía de dolor. Luego otra toma mostrando la marca roja en mi mejilla. Me envió las imágenes a través de un mensaje privado con una nota diciendo que sentía mucho que esto estuviera pasando y preguntando si estaba a salvo. La evidencia que ni siquiera planeé llegó a mi bandeja de entrada como un regalo. Prueba de que alguien fuera de nuestra casa fue testigo de lo que pasa aquí. El lunes por la mañana, antes de la escuela, Diego me acorraló en el pasillo y susurró que había estado pensando en escapar. Sus ojos estaban rojos como si hubiera estado llorando y me dijo que no podía soportarlo más, que preferiría vivir en las calles que pasar otro día en esta casa. Lo llevé al baño y cerré la puerta con llave, tratando de hacerle entrar en razón mientras mantenía mi voz baja.
Le recordé que solo teníamos 11 y 13 años sin ningún lugar a donde ir ni dinero, que terminaríamos en situaciones mucho peores que las actuales. Él argumentó que cualquier cosa sería mejor que esto, pero podía ver el miedo detrás de sus palabras. La desesperación de un niño que solo quería que el dolor se detuviera. Lo convencí de confiar en mi plan, para reunir suficiente evidencia para que CPS nos sacara permanentemente esta vez, aunque no estaba completamente seguro de creerlo yo mismo. Le mostré algunas de las capturas de pantalla y le conté sobre los archivos de audio guardados en la nube, sobre el abogado defensor de menores que estaba revisando todo. Las manos de Diego temblaban mientras miraba las imágenes en mi teléfono, y me di cuenta de cuánta presión le estaba poniendo al pedirle que resistiera. Le prometí que si el plan no funcionaba en 2 semanas más, encontraríamos otra solución juntos. Asintió lentamente y se limpió los ojos, y salimos del baño por separado para que nadie sospechara. Todo el día lo observé en los pasillos entre clases, asegurándome de que no huyera, rezando para que pudiera aguantar un poco más. Ese miércoles, me encerré en el baño después de la cena, y cuidadosamente fotografié los moretones en mis costillas de donde mi padre me empujó contra el borde de la mesa la noche anterior. Me aseguré de que la fecha y la hora fueran visibles en la esquina de cada imagen, tomando múltiples ángulos para mostrar toda la extensión del daño. Los moretones eran morados oscuros y amarillos, extendiéndose por mi costado en la forma exacta del borde de la mesa. Abrí mi correo electrónico en mi teléfono y redacté un mensaje para el abogado defensor de menores a través de la dirección segura que me dio la señora Ramírez. Escribir exactamente cómo obtuve cada lesión me hacía sentir clínico y desapegado, como si estuviera informando sobre la vida de alguien más en lugar de la mía. Describí la discusión que llevó al empujón, el impacto de mi cuerpo contra la madera, el dolor que hacía difícil respirar durante la siguiente hora. Adjunté todas las fotos y pulsé enviar antes de que pudiera dudar de mí mismo. El correo electrónico desapareció en internet y me senté en el suelo del baño, preguntándome si alguien realmente haría algo con esta información o si simplemente se archivaría con todos los otros informes, que no nos ayudaron la primera vez. Mi madre golpeó la puerta preguntando qué estaba tomando tanto tiempo, y tiré de la cadena del inodoro para disimular antes de lavarme las manos y salir. Esa noche, los moretones palpitaban cada vez que me movía, pero no tomé ningún medicamento para el dolor porque quería recordar exactamente cómo se sentía. Para el jueves por la tarde, recibí un correo electrónico del abogado diciendo que había presentado una moción de emergencia para una entrevista en cámara donde Diego y yo podíamos hablar con el juez en privado sin la presencia de nuestros padres. Explicó que esta era nuestra oportunidad para contar nuestra historia directamente a la persona que toma decisiones sobre nuestra colocación, que el juez nos haría preguntas sobre lo que estaba pasando, y necesitábamos ser completamente honestos. Sentí esperanza y terror en igual medida porque esto podría salvarnos, o hacer que todo fuera mucho peor si no funcionaba. Si el juez no nos creía o pensaba que estábamos exagerando, volveríamos directamente a casa y nuestros padres sabrían que intentamos escapar de nuevo. El pensamiento de su reacción si fallábamos hacía que mi estómago doliera. Reenvié el correo electrónico a Diego con un mensaje corto diciéndole que estuviera listo para decir la verdad cuando llegara el momento. Respondió con solo un emoji de pulgar arriba, pero sabía que estaba tan asustado como yo. Esa noche, no podía dormir, repasando todo lo que quería decirle al juez, intentando encontrar palabras que hicieran que un adulto entendiera lo desesperada que era realmente nuestra situación. Todo cambió el viernes cuando mi madre y mi padre nos llamaron a la sala de estar antes del desayuno y anunciaron que nos estaban retirando de la escuela para educarnos en casa. Mi padre explicó que la escuela pública estaba interfiriendo con nuestra educación de idiomas y habían decidido que aprenderíamos mejor en casa con tutores a tiempo completo. Mi madre añadió que de esta manera podrían monitorear nuestro progreso más de cerca y asegurarse de que no estuviéramos perdiendo el tiempo en asignaturas que no importaban. Me di cuenta de inmediato de lo que estaba pasando, que de alguna manera sabían que algo estaba ocurriendo y estaban intentando cortar nuestro acceso a reporteros obligatorios como la señora Ramírez. Sin la escuela no tendríamos forma de contactar a nadie fuera de la casa. No habría oportunidad de documentar lo que pasa o enviar evidencia al abogado. Pasamos todo el fin de semana atrapados dentro sin acceso al teléfono ni tiempo en la computadora excepto para la práctica supervisada de idiomas. Las paredes se sentían como si se estuvieran cerrando, y observé a Diego retraerse en sí mismo, apenas hablando, incluso durante las comidas. Intenté captar su mirada para señalar que encontraríamos una solución, pero no me miraba. La noche del domingo me quedé despierto pensando en lo perfectamente que nos habían aislado, lo inteligentes que fueron al darse cuenta del peligro y cerrarlo antes de que pudiéramos escapar. Lo que no sabía es que la señora Ramírez presentó un nuevo informe con CPS el lunes por la mañana, citando el momento sospechoso de nuestra repentina retirada de la escuela. Documentó el patrón de nuestros padres sacándonos justo después de que se presentó la moción de emergencia, señalando que esto parecía ser una represalia y un intento de evitar que accediéramos a ayuda. Incluyó copias de toda la evidencia que le había dado y solicitó una verificación de bienestar inmediata. No tenía forma de saber que nada de esto estaba pasando porque estaba atrapado en casa sin contacto con el mundo exterior. Pero más tarde, aprendería que ella se negó a dejar que nuestro caso se desvaneciera solo porque desaparecimos del campus. Llamó al abogado y coordinaron sus esfuerzos construyendo un caso incluso sin nuestra participación directa. La señora Ramírez le dijo a la trabajadora social sobre los moretones que fotografió, las grabaciones de audio, el patrón de abuso en aumento, e insistió en que nuestra retirada de la escuela era en sí misma evidencia de peligro. El horario de educación en casa era absolutamente aplastante con tutores llegando a las 8:00 de la mañana y quedándose hasta las 8 de la noche. Mi madre o mi padre supervisaban cada momento, sentados en la habitación durante las lecciones y observándonos durante los descansos. No podía ni ir al baño sin que uno de ellos estuviera fuera de la puerta,
preguntando qué estaba tomando tanto tiempo si estaba allí más de 2 minutos. Diego y yo nos comunicábamos solo con miradas desesperadas a través de la mesa, intentando transmitir apoyo y solidaridad sin palabras. El tutor de francés llegaba a las 8, seguido de alemán a las 10:00, mandarín a mediodía, árabe a las 2:00, ruso a las 4:00 y japonés a las 6:00. Teníamos descansos de 15 minutos entre sesiones para comer algo rápido y usar el baño. Mi cerebro se sentía como papilla al final de cada día, incapaz de absorber más vocabulario o reglas gramaticales. Por la noche, me desplomaba en la cama, demasiado agotado para siquiera pensar en planes de escape o recolección de evidencia. El aislamiento era completo y sofocante. Cada hora contabilizada, cada momento monitoreado. Tarde el martes por la noche me desperté a las 12:00 de la mañana y me di cuenta de que todos los demás estaban dormidos. Me deslicé de la cama lo más silenciosamente posible y bajé las escaleras, evitando los puntos crujientes de las escaleras que había memorizado a lo largo de los años. Abrí la puerta trasera y salí al patio trasero, el césped frío y húmedo bajo mis pies descalzos. Saqué mi teléfono, que había escondido en mi funda de almohada, y revisé las señales de Wi-Fi. La red de nuestros vecinos no estaba protegida con contraseña, y me conecté inmediatamente, mis manos temblando mientras abría mi correo electrónico. Envié actualizaciones rápidas a la señora Ramírez y al abogado explicando que nos habían retirado de la escuela y estábamos siendo educados en casa con supervisión constante. Les dije que no tenía forma de recopilar más evidencia o comunicarme regularmente. Adjunté las capturas de pantalla de la transmisión en vivo que mi amiga del foro me envió. Sentado en la hierba oscura, escribiendo frenéticamente antes de que alguien notara que me había ido. Sentí como un espía en mi propia vida, robando momentos de conexión con el mundo exterior. Se encendió una luz arriba y rápidamente me desconecté. Borré mi historial de navegación y volví a entrar. Mi corazón latía fuerte mientras subía las escaleras y me deslizaba de vuelta a la cama, rezando para que nadie me hubiera escuchado salir. El teléfono volvió a su escondite y me quedé allí en la oscuridad, sabiendo que ese mensaje podría ser mi último contacto con alguien que pudiera ayudarnos. El miércoles. Esperé hasta que todos estuvieran almorzando, y me colé en el baño del pasillo con mi teléfono. Mis manos temblaban mientras abría la aplicación de la cámara y la cambiaba a modo de video. Regresé al comedor donde la abolladura en la pared todavía era visible de donde mi padre arrojó ese libro a Diego la semana pasada. Tomé una regla del cajón de la cocina y la sostuve junto a la abolladura, asegurándome de que ambas estuvieran claramente en el encuadre. Pulsé grabar y hablé en voz baja pero clara al teléfono. Dije la fecha, la hora y expliqué qué causó el daño. Mi voz sonaba extraña y formal como si estuviera dando un informe, pero supuse que eso es lo que se supone que debes hacer para la evidencia. La regla mostraba que la abolladura tenía unas 3 pulgadas de profundidad, y la pintura estaba agrietada alrededor de los bordes. Filmé durante quizás 30 segundos. Luego detuve y revisé para asegurarme de que todo fuera visible. El video se sentía como un seguro, como prueba de que esto realmente estaba pasando. Y no lo estaba inventando o exagerando. Lo subí a la cuenta en la nube inmediatamente y lo borré de mi teléfono por si acaso mi padre revisaba mi dispositivo otra vez. Mi corazón latía fuerte todo el tiempo que estaba haciendo esto porque si me atrapaban recopilando evidencia de esta manera, no sé qué harían. El jueves por la noche, estaba en medio de mi lección de ruso cuando escuché un coche detenerse en el camino de entrada. El tutor siguió adelante, pero podía ver a mi madre y a mi padre levantarse y mirar por la ventana. Sus rostros cambiaron de una manera que hizo que mi estómago se hundiera. Mi madre caminó hacia la puerta principal y escuché su voz volverse alta y fingidamente cortés. Mi padre se unió a ella y capté las palabras oficiales de policía a través de la puerta. El tutor se detuvo a mitad de una frase y todos nos quedamos allí congelados. Una voz de mujer preguntó si podía entrar y hablar con los niños. Esa era la trabajadora social de CPS de antes. Reconocí su tono. Mi madre dijo: por supuesto, siempre están felices de cooperar, pero sus manos estaban apretadas en puños a sus costados. 2 oficiales de policía entraron detrás de la trabajadora social, y de repente toda la energía de la casa cambió. Mi padre no podía ocultar su enojo, aunque intentaba sonreír. Su mandíbula estaba tensa, y su voz tenía un tono cortante. La trabajadora social pidió hablar con Diego y conmigo por separado, y nuestros padres inmediatamente comenzaron a objetar. Dijeron que estábamos en medio de elecciones importantes, que esto era disruptivo, que no se les había dado un aviso adecuado. Pero la trabajadora social solo miró a los oficiales de policía, y uno de ellos dio un paso adelante ligeramente. La boca de mi padre se cerró de golpe. La sonrisa falsa de mi madre se estiró aún más. La trabajadora social dijo que no tomaría mucho tiempo, y nos pidió que la acompañáramos a la cocina. Sentí que la dinámica de poder cambiaba ligeramente, como si tal vez esta vez no pudieran simplemente actuar para salir de esto. Durante la entrevista, la trabajadora social se sentó frente a nosotros en la mesa de la cocina, mientras un oficial estaba junto a la puerta. Le preguntó a Diego cómo estaba, y él solo miró sus manos por un largo momento. Luego comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas, sino sollozos completos que hacían temblar todo su cuerpo. Le contó sobre despertarse todas las noches de pesadillas sobre los tutores. Describió los ataques de pánico antes de las lecciones donde no podía respirar y sentía que se estaba muriendo. Admitió que ahora tenía miedo todo el tiempo. Miedo de cometer errores, miedo de nuestros padres, miedo de los propios idiomas. La trabajadora social escuchó sin interrumpir y tomó notas en su carpeta. Preguntó si había visto a un médico por los ataques de pánico, y él negó con la cabeza. Preguntó si nuestros padres sabían lo grave que se había vuelto, y él dijo que solo le decían que trabajara más duro. Observé a mi pequeño hermano finalmente decir la verdad sobre cuánto estaba sufriendo, y me sentí orgulloso de él y con el corazón roto al mismo tiempo.
La trabajadora social cerró su carpeta y dijo que recomendaba una evaluación médica inmediata. Dijo que un médico necesitaba evaluar su salud mental y que nuestros padres estarían obligados a llevarlo dentro de las 48 horas. Diego me miró con una mezcla de alivio y terror en su rostro. Nuestros padres fueron obligados a llevarnos al pediatra el lunes siguiente. Nos sentamos en la sala de espera y mi madre seguía entrenándonos en susurros en francés sobre qué decir si el médico hacía preguntas. Mi padre leía una revista, pero su pierna subía y bajaba todo el tiempo. Cuando finalmente nos llamaron, el médico examinó a Diego primero mientras esperaba afuera con nuestros padres. La cita tomó casi una hora. Cuando Diego salió, sus ojos estaban rojos, pero parecía más tranquilo. Luego fue mi turno, y el médico me hizo preguntas sobre sueño, apetito, niveles de estrés. Era amable, pero profesional, tomando notas en su computadora. No acusó directamente a nuestros padres de nada, pero documentó todo cuidadosamente. Al final, les dijo a mi madre y a mi padre que Diego mostraba síntomas de ansiedad elevada consistentes con estrés crónico. Recomendó terapia y posiblemente medicación si los síntomas continuaban. Lo anotó todo en su historial con la fecha de hoy. No era suficiente para desencadenar una acción inmediata, pero añadía a la creciente documentación de daño, otra pieza de evidencia en el caso que estábamos construyendo. En el viaje de regreso a casa, mi padre agarraba el volante con tanta fuerza que sus nudillos se ponían blancos. Para el miércoles, el abogado había conseguido una cita en el Centro de Defensa Infantil para entrevistas forenses programadas para la semana siguiente. La trabajadora social llamó para informarnos y explicó qué pasaría. Alguien especialmente capacitado hablaría con nosotros sobre nuestra situación en casa en una sala cómoda con equipo de grabación. Dijo que solo dijéramos la verdad, y que la entrevista se usaría para ayudar al tribunal a entender lo que estábamos experimentando. Después de que colgó, pasé días preparándome mentalmente para contar todo a un extraño. Practiqué en mi cabeza lo que diría sobre el horario de idiomas, los castigos, el miedo que ahora era constante. Pensé en qué grabaciones reproducir y qué fotos mostrar. Saber que esta podría ser nuestra última oportunidad real de escapar hacía que cada momento se sintiera pesado. Diego me preguntó qué debería decir, y le dije que solo fuera honesto sobre los ataques de pánico y las pesadillas. Por la noche, me acostaba repasando cada detalle que necesitaba recordar, cada pieza de evidencia que había recolectado, cada momento que demostraba que esto no era normal. Mi mente no se apagaba porque estaba aterrorizado de olvidar algo importante. El lunes temprano por la mañana, antes de que alguien más estuviera despierto, me colé fuera de la casa y caminé a la escuela para recuperar un pendrive que había escondido en mi casillero con copias de toda mi evidencia. El sol apenas estaba saliendo y las calles estaban vacías y silenciosas. Mi aliento hacía nubes en el aire frío. La caminata tomó unos 20 minutos, y todo el tiempo seguía mirando por encima de mi hombro, esperando ver el coche de mi padre. El edificio de la escuela estaba cerrado, pero sabía que entrada lateral a veces no se trababa correctamente. Me colé dentro y los pasillos estaban oscuros y resonaban con cada paso. La combinación de mi casillero tomó 3 intentos porque mis manos estaban temblando. El pendrive estaba justo donde lo dejé, pegado al panel trasero detrás de mis libros de texto. Lo agarré y lo metí profundamente en mi bolsillo. Conseguirlo se sentía como una pequeña victoria, como si los hubiera superado, al menos de esta pequeña manera. Mi padre había confiscado mis mochilas y dispositivos, pero no sabía de esta copia de seguridad. En la caminata de regreso a casa, tomé una ruta diferente por si acaso, cortando a través de patios y calles laterales. Llegué de vuelta adentro y arriba antes de que alguien se despertara. El pendrive fue a un nuevo escondite dentro del forro de mi abrigo de invierno que estaba colgado en el armario. Clara visitó el domingo, y esperaba que finalmente viera lo que realmente estaba pasando. Llegó alrededor del mediodía y trajo comestibles como si estuviera intentando ser útil. Mi madre y mi padre estaban todos sonrisas y gratitud, desempeñando el papel de padres razonables con una hija adulta exitosa. Nos sentamos en la sala de estar y Clara preguntó cómo iban nuestros estudios. Quería contarle todo, pero Diego me lanzó una mirada de advertencia. En cambio dije que estaba bien, y ella parecía satisfecha con eso. Luego, lanzó un discurso sobre lo agradecida que estaba por su crianza. Habló sobre cómo las habilidades lingüísticas habían ayudado a su carrera, y la hicieron destacar en entrevistas de trabajo. Dijo: mamá y papá me empujaron fuerte, pero eso me hizo más fuerte y más disciplinada. Nos miró directamente a Diego y a mí, y nos dijo que éramos ingratos por no apreciar lo que estaban intentando hacer por nosotros. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Admitió que sintió la misma presión al crecer, que hubo momentos en que quería rendirse, pero lo superó y ahora está contenta de haberlo hecho. Me di cuenta de que estaba tan profundamente en negación sobre su propio trauma que no podía reconocer el nuestro. Se había convencido a sí misma de que el miedo y el agotamiento y el castigo valían la pena, y admitir que estábamos sufriendo significaría admitir que ella también sufrió. Después de que se fue, fui a mi habitación y lloré. La entrevista forense el miércoles fue aterradora y aliviadora al mismo tiempo. El Centro de Defensa Infantil no parecía aterrador desde afuera. Solo un edificio regular con una pequeña área de espera. Una mujer se presentó como la entrevistadora y nos llevó a Diego y a mí a salas separadas. La mía tenía sillas cómodas y luces suaves y juguetes en los estantes, aunque era demasiado mayor para juguetes. La entrevistadora se sentó frente a mí y explicó que todo estaba siendo grabado, pero solo para el tribunal, no para que mis padres lo vieran. Me pidió que le contara sobre mi vida en casa, y comencé con el horario de idiomas. Expliqué de lunes a domingo, los diferentes idiomas, los castigos por errores. No interrumpió ni pareció sorprendida. Solo asintió y hizo preguntas suaves. Quería saber detalles sobre los castigos, así que describí las bofetadas,
los libros arrojados, los moretones. Le mostré fotos en el pendrive. Luego le conté sobre las grabaciones que había hecho y me preguntó si podía reproducir algunas. Elegí la que mi padre nos amenazaba con el internado. Su voz llenó la habitación, enojada y cruel. Y cuando terminó, ella solo asintió como si entendiera exactamente lo serio que era esto. Hablamos durante casi 2 horas. Me preguntó sobre la escuela, amigos, sueño, comida, todo. Al final me sentía agotado, pero también más ligero de alguna manera, como si finalmente le hubiera dicho a alguien que realmente escuchó. 2 días después, Isabela presentó una declaración jurada formal a CPS, detallando las directivas que recibió de nuestros padres y sus preocupaciones sobre nuestro bienestar. No supe que esto estaba pasando hasta que la trabajadora social lo mencionó durante una llamada telefónica. Dijo que la tutora proporcionó una declaración detallada sobre lo que observó durante su tiempo en nuestra casa. Leyendo su declaración más tarde a través del abogado, supe que documentó los ataques de pánico de Diego durante las lecciones, las lesiones visibles que vio en ambos, y la presión extrema bajo la que estábamos. Escribió sobre cómo nuestros padres monitoreaban cada sesión, pero no podían entender lo que se enseñaba. Describió el miedo que vio en nuestros rostros, y la forma en que nos estremecíamos cuando nuestros padres entraban en la habitación. Anotó que la instrucción de idiomas estaba muy por encima de los niveles apropiados para nuestra edad, y que el horario no permitía tiempo para actividades normales de la infancia. Saber que ella estaba prestando atención todo el tiempo me hizo sentir menos invisible, como si al menos un adulto viera lo que realmente estaba pasando y decidiera hacer algo al respecto. La audiencia de emergencia ocurrió el martes siguiente y el abogado nos dijo que nos vistiéramos bien. Nos sentamos en una sala de tribunal que era más pequeña de lo que esperaba, solo el juez y algunos abogados y un reportero de la corte. El juez revisó toda la evidencia, incluidas las grabaciones, fotos, documentación médica y declaraciones de testigos. Escuchó partes de los archivos de audio a través de auriculares, y su rostro se mantuvo neutral, pero sus cejas se alzaron en ciertos puntos. Leyó la declaración jurada de Isabela y las notas del pediatra. Hizo preguntas a la trabajadora social sobre las visitas al hogar y la repentina retirada de la escuela. Nuestros padres se sentaron con su abogado luciendo tensos y enojados. Cuando el juez finalmente habló, dijo que estaba ordenando un plan de seguridad. Nuestros padres tenían que reinscribirnos en la escuela de inmediato, asistir a clases de crianza 2 veces por semana y someterse a visitas no anunciadas de CPS al hogar. Dijo que cualquier violación del plan resultaría en una remoción inmediata. También ordenó que continuáramos con la terapia y que el horario de tutoría de idiomas debía reducirse a no más de 1 hora por día en total. No era una remoción y parte de mí estaba decepcionado, pero era más protección de la que teníamos antes. Mi madre y mi padre tuvieron que firmar el plan allí mismo frente al juez. Saliendo del juzgado sentía que tal vez las cosas realmente podrían mejorar, o al menos ser menos peores. Esa noche en casa, mi madre y mi padre apenas nos hablaron excepto para decir que el horario se reanudaba mañana y que más nos valía no darles ninguna razón para violar el plan. Podía ver la ira en sus rostros. La forma en que la mandíbula de mi padre se tensaba cuando me miraba. La forma en que mi madre golpeaba los platos en la cocina. Después de que se fueron a su habitación, saqué mi teléfono y busqué aplicaciones de alerta de seguridad como mencionó la trabajadora social. Encontré una que se conecta directamente con el despacho de policía local y te permite activar una respuesta de emergencia con solo 2 toques. Configurarla tomó tal vez 10 minutos, pero mis manos temblaban todo el tiempo porque esto se sentía enorme. La aplicación ahora está en mi pantalla de inicio. Un pequeño botón rojo que significa que tengo un poder que nunca tuve antes. Puedo pedir ayuda instantáneamente si mi padre arroja algo o mi madre nos encierra en nuestras habitaciones. El pensamiento hace que mi pecho se sienta menos apretado, como si realmente pudiera respirar correctamente por primera vez desde que regresamos del cuidado de crianza. Diego me preguntó qué estaba haciendo, y le mostré la aplicación, explicándole cómo funciona. Sus ojos se abrieron mucho, y asintió lentamente, y podía decir que sentía el mismo alivio que yo. Ya no estábamos completamente indefensos. El plan de seguridad que ordenó el juez significa que nuestros padres tienen que ser cuidadosos ahora, y esta aplicación significa que podemos probarlo si no lo son. Los documentos del tribunal incluían una referencia a un terapeuta de trauma, y para el miércoles estaba sentado en su oficina para mi primera sesión. La terapeuta tenía quizás 40 años con gafas y una voz tranquila. Y su oficina tenía iluminación suave y sillas cómodas que no se sentían como un consultorio médico. Me pidió que le contara qué había estado pasando, y le di la versión corta sobre los idiomas y los castigos y la remoción, y tener que regresar. Escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, explicó que lo que estoy experimentando es una respuesta normal al estrés y al miedo continuos. Me enseñó este ejercicio de conexión a tierra, donde nombras 5 cosas que puedes ver, 4 cosas que puedes tocar, 3 cosas que puedes escuchar, 2 cosas que puedes oler y 1 cosa que puedes saborear. Lo practicamos juntos y al final me sentía más presente en mi cuerpo en lugar de flotar en algún lugar por encima de él. Dijo que mi corazón acelerado y problemas para dormir y ansiedad constante no eran señales de que estuviera roto o débil. Eran mi cuerpo tratando de protegerme de un peligro que realmente era real. Escuchar eso ayudó de alguna manera, como si tal vez no estuviera tan dañado como pensaba. Tal vez si me alejaba del peligro, mi cuerpo eventualmente se calmaría. Me dio una hoja de trabajo con más ejercicios para practicar en casa, y programamos otra sesión para la próxima semana. Todo se derrumbó el sábado siguiente durante la sesión de tutoría matutina de Diego. Estaba en mi habitación haciendo tarea cuando escuché la voz de mi padre volviéndose más fuerte abajo.
ese tono particular que significa que estaba a punto de perder el control. Agarré mi teléfono y abrí la aplicación de alerta de seguridad por si acaso. Luego me arrastré hasta la cima de las escaleras para escuchar. Mi padre estaba gritándole a Diego por arruinar una estructura gramatical en mandarín, diciendo que no se estaba esforzando lo suficiente y estaba perdiendo el tiempo de todos. La tutora intentó calmarlo, pero mi padre la ignoró. Luego escuché el sonido de algo golpeando la pared y Diego gritando. No lo pensé siquiera. Solo pulsé el botón de emergencia en mi teléfono 2 veces como me mostró la aplicación. Apareció un mensaje diciendo que la policía había sido notificada y mi ubicación había sido enviada. Corrí escaleras abajo y encontré a Diego en el suelo sosteniendo su brazo, y a mi padre de pie sobre él con un libro de texto en la mano. La tutora parecía sorprendida y asustada. Mi madre vino corriendo desde la cocina preguntando qué pasó. Me puse entre mi padre y Diego y le dije que había llamado a la policía y que venían ahora mismo. El rostro de mi padre pasó de rojo a pálido en unos 2 segundos. Comenzó a decir que fue un accidente, y que Diego estaba bien y que necesitaba llamar de vuelta y cancelar. No me moví. Diego todavía estaba llorando y podía ver una marca roja formándose en su hombro donde el libro lo golpeó. La tutora guardó sus materiales en silencio y dijo que necesitaba irse. Mi madre le suplicó que se quedara y explicara que esto fue solo un malentendido, pero la tutora salió sin mirar atrás. Esperamos en un silencio horrible durante quizás 15 minutos hasta que 2 oficiales de policía tocaron a la puerta. Entraron y preguntaron qué pasó y les mostré la alerta de seguridad que activé. Pidieron hablar con Diego solo, y él les dijo que mi padre le arrojó el libro durante su lección. Los oficiales tomaron fotos de la marca en su hombro y del libro en el suelo. Anotaron el nombre y la información de contacto de la tutora. Un oficial le dijo a mi padre que arrojar objetos a un niño violaba el plan de seguridad, y estaban documentando este incidente para el tribunal. Mi padre intentó argumentar que apenas tocó a Diego y que solo estaba frustrado, pero el oficial lo interrumpió y dijo que el juez decidiría qué pasa después. Ver el rostro de mi padre mientras se daba cuenta de que las reglas realmente habían cambiado se sentía satisfactorio de una manera que no esperaba. Ya no podía hacer lo que quisiera. Ahora había consecuencias reales. Para el lunes por la mañana estaba de vuelta en la escuela regular por primera vez en semanas, y se sentía extraño y maravilloso al mismo tiempo. La señora Ramírez me encontró en la oficina antes del primer periodo y me dio una carpeta con mi plan 504 dentro. Explicó que tanto Diego como yo ahora teníamos adaptaciones, incluido tiempo extra en exámenes y tareas, permiso para tomar descansos cuando los necesitáramos, y un pase para ir a verla en cualquier momento. También arregló que pudiera comer el almuerzo en su oficina, si el comedor se volvía demasiado abrumador. Caminando por los pasillos hacia mi primera clase, escuché a los estudiantes hablando inglés a mi alrededor, y nadie estaba monitoreando qué idioma usaba o cronometrando mis respuestas. Respondí a una pregunta de un amigo sobre la tarea en inglés simple, y no tuve que traducirla en mi cabeza primero, ni preocuparme por usar el idioma del día equivocado. El alivio era tan fuerte que casi comencé a llorar allí mismo junto a los casilleros. En la clase de inglés, la profesora me devolvió un ensayo que escribí antes de que todo esto pasara, y obtuve una B-, lo que normalmente me estresaría. Pero en ese momento, esa B- se sintió como una victoria. Era una prueba de que podía hacer algo normal, algo que no tenía nada que ver con conjugar verbos en 6 idiomas diferentes bajo presión. Me senté en mi pupitre, mirando la nota escrita en rojo en la parte superior del ensayo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí un pequeño destello de orgullo. No era perfecto, pero era mío, hecho sin nadie gritándome o cronometrando mis palabras. Esta tarde, durante mi periodo de estudio, me reuní con la señora Ramírez en su oficina. Cerró la puerta y me preguntó cómo me sentía al estar de vuelta en la escuela. Le conté lo aliviada que me sentía al hablar inglés libremente, pero también lo nerviosa que estaba por lo que pasaría en casa ahora que la policía había intervenido. Ella asintió y dijo que entendía. Luego me dio una actualización sobre el caso. El abogado defensor de menores había presentado una moción para una audiencia de revisión basada en la violación del plan de seguridad. La trabajadora social de CPS también había presentado un informe detallando el incidente con el libro arrojado a Diego, respaldado por las fotos de los oficiales y la declaración de la tutora que estaba presente. La señora Ramírez dijo que el juez probablemente consideraría una remoción temporal si se demostraba un patrón continuo de abuso. Me explicó que la próxima audiencia estaba programada para dentro de 2 semanas, y hasta entonces, CPS realizaría verificaciones semanales de bienestar en nuestra casa. También mencionó que el abogado estaba solicitando que Diego y yo fuéramos asignados a un tutor ad litem, alguien cuya única tarea sería representarnos a nosotros y nuestros intereses en el tribunal. La idea de tener un adulto que estuviera completamente de nuestro lado, no del lado de nuestros padres o del sistema, hizo que mi pecho se sintiera un poco menos apretado. Antes de irme, la señora Ramírez me dio un número de teléfono de una línea de ayuda para crisis que podía usar en cualquier momento, día o noche, si las cosas se ponían mal en casa. Esa noche la cena en casa fue tensa. Mi padre apenas habló. Solo comió su comida con la cabeza baja, mientras mi madre hablaba en voz alta sobre lo injusto que era que extraños interfirieran en nuestra familia. No mencionó a la policía ni a CPS directamente, pero sabía de qué estaba hablando. Diego y yo mantuvimos la mirada en nuestros platos, respondiendo en francés cuando se nos pedía porque era lunes, pero sin ofrecer nada más. El horario de idiomas seguía en vigor, pero ahora se limitaba a 1 hora por día, según lo ordenado por el juez. Después de la cena, mi madre puso un temporizador en la mesa de la cocina y nos sentamos con nuestro tutor de francés, quien parecía incómodo, probablemente porque sabía sobre el incidente con Diego.
La lección se sintió mecánica, como si todos estuviéramos siguiendo un guión, y cuando el temporizador sonó, me levanté y fui a mi habitación sin mirar atrás. Más tarde esa noche, cuando la casa estaba en silencio, saqué mi teléfono y revisé la cuenta en la nube donde guardaba mis grabaciones. Todo seguía allí, seguro, con marcas de tiempo y notas sobre cada incidente. Agregué una nueva entrada a mi hoja de cálculo, detallando el incidente del libro arrojado a Diego y la respuesta policial. También escribí sobre la audiencia próxima y el tutor ad litem, solo para mantener un registro de todo. Me sentía como un detective en mi propia vida, documentando cada detalle para asegurarme de que nadie pudiera tergiversar la verdad más tarde. El jueves, durante el almuerzo, me senté en la oficina de la señora Ramírez con Diego. Él todavía estaba callado, más de lo habitual, y podía ver las ojeras bajo sus ojos. Le pregunté cómo estaba, y susurró que las pesadillas habían empeorado desde el incidente con el libro. Dijo que soñaba que nuestro padre lo perseguía con un libro de texto gigante, y se despertaba jadeando y sudando. Le conté sobre el ejercicio de conexión a tierra que me enseñó la terapeuta, y lo practicamos juntos allí mismo en la oficina, nombrando cosas que podíamos ver y tocar. Pareció ayudar un poco. Su respiración se ralentizó, y me dio una pequeña sonrisa antes de que terminara el almuerzo. Prometí compartir más de lo que aprendiera en terapia con él, y acordamos seguir apoyándonos mutuamente, sin importar qué. El viernes recibí un correo electrónico del abogado diciendo que el tutor ad litem había sido asignado y quería reunirse con nosotros antes de la audiencia. Su nombre era señora Carter, y el correo decía que ella vendría a la escuela la próxima semana para hablar con nosotros en privado. También mencionó que CPS había programado una verificación de bienestar para el sábado por la mañana, lo que significaba que nuestros padres estarían en alerta máxima, probablemente actuando como la familia perfecta frente a la trabajadora social. Sabía que tendríamos que ser cuidadosos, pero también me sentía más valiente sabiendo que personas fuera de nuestra casa estaban vigilando ahora. El sábado, la trabajadora social llegó a las 10:00 de la mañana. Mis padres habían limpiado la casa de arriba abajo, y mi madre incluso horneó galletas, algo que nunca hace. Nos sentamos en la sala de estar, y la trabajadora social nos hizo preguntas sobre cómo iban las cosas desde la última visita. Diego y yo respondimos en frases cortas, manteniendo las cosas vagas porque nuestros padres estaban sentados justo allí. La trabajadora social notó la abolladura en la pared del comedor y preguntó al respecto. Mi padre dijo que fue un accidente, que un libro se cayó de una estantería, pero su voz era demasiado suave, demasiado practicada. La trabajadora social no dijo nada. Solo anotó algo en su portapapeles y siguió con las preguntas. Cuando se fue, mis padres intercambiaron una mirada que no pude descifrar, pero sabía que estaban preocupados. El lunes, la señora Carter vino a la escuela para nuestra reunión. Era una mujer baja con cabello corto y rizado y una voz firme pero amable. Nos reunimos en una pequeña sala de conferencias cerca de la oficina de la señora Ramírez. Explicó que su trabajo era asegurarse de que el juez entendiera lo que queríamos y necesitábamos. Nos preguntó qué queríamos que pasara. Y por primera vez, dije en voz alta que quería que Diego y yo fuéramos sacados de la casa para siempre. Dije que no me importaba si era cuidado de crianza o vivir con un pariente, siempre y cuando no tuviéramos que seguir viviendo con miedo. Diego asintió y agregó que no podía soportar más los idiomas, que se sentía como si estuviera perdiendo la cabeza. La señora Carter escribió todo, y nos prometió que le diría al juez exactamente lo que dijimos. También dijo que presentaría las grabaciones y fotos como evidencia para respaldar nuestro caso. Esa noche, en casa, me di cuenta de que mi padre estaba revisando mis cosas otra vez. Encontré mi mochila abierta, con los libros desordenados, y mi abrigo de invierno estaba en el suelo del armario en lugar de colgado. Me entró el pánico pensando que podría haber encontrado el pendrive, pero revisé el forro y todavía estaba allí, escondido en la costura. Lo trasladé a un nuevo escondite, dentro de una caja de zapatos vieja bajo mi cama, y decidí que a partir de ahora mantendría toda mi evidencia digital únicamente en la nube. No podía arriesgarme a que encontraran algo físico otra vez. La semana antes de la audiencia fue un borrón de ansiedad y preparación. En terapia, trabajé con mi terapeuta en cómo manejar el estrés de hablar frente al juez. Me dio una técnica de respiración donde inhalas por 4 segundos, mantienes por 4 y exhalas por 8. Lo practiqué cada noche antes de dormir, y ayudó a calmar los pensamientos acelerados que me mantenían despierto. También hablé con Diego sobre qué decir en la audiencia, recordándole que solo necesitábamos ser honestos y dejar que la evidencia hablara por sí misma. El día de la audiencia, me puse mi mejor camisa y traté de ignorar el nudo en mi estómago. Diego y yo nos sentamos en la sala del tribunal con la señora Carter a nuestro lado, mientras nuestros padres estaban al otro lado con su abogado. El juez revisó los documentos, escuchó más grabaciones y miró las fotos de nuestros moretones. La señora Carter habló en nuestro nombre, explicando cómo el horario de idiomas y los castigos nos habían dañado física y mentalmente. Presentó el informe del pediatra sobre la ansiedad de Diego y una carta de mi terapeuta detallando mi estrés crónico. Cuando llegó mi turno de hablar, mis manos temblaban, pero respiré profundamente y conté mi historia. Hablé sobre el miedo constante, los castigos, la falta de sueño y cómo me sentía como si no tuviera permitido ser una persona normal. Diego habló después, su voz temblorosa pero clara, describiendo sus ataques de pánico y cómo temía a nuestros padres cada día. El juez nos escuchó con atención, haciendo preguntas suaves para aclarar detalles. Nuestros padres intentaron defenderse, diciendo que solo querían darnos la mejor educación posible. Pero el juez los interrumpió y dijo que la evidencia mostraba un patrón de abuso, no educación.
Después de lo que parecieron horas, el juez dictaminó que Diego y yo seríamos colocados temporalmente en cuidado de crianza, mientras se completaba una investigación más profunda. Dijo que nuestros padres debían asistir a clases de crianza intensivas y someterse a evaluaciones psicológicas antes de que se considerara cualquier reunificación. También ordenó que el horario de idiomas se detuviera por completo y que tuviéramos acceso continuo a terapia. Cuando escuché las palabras «cuidado de crianza temporal», sentí que una presa se rompía dentro de mí. Lágrimas corrieron por mi rostro, pero no eran de tristeza, eran de alivio. Diego me apretó la mano bajo la mesa y supe que él sentía lo mismo. Esa misma tarde, una trabajadora social nos llevó a una casa de acogida a unas pocas millas de distancia. La familia era amable, con una casa desordenada llena de juguetes y un perro que no dejaba de lamerme la mano. Nos dieron nuestra propia habitación con 2 camas, y por primera vez en años no había un horario de idiomas pegado en la pared. Esa noche, me acosté en la cama escuchando el silencio. No había tutores, no había gritos, no había temporizadores. Diego susurró desde la otra cama, preguntando si pensaba que esto duraría. Le dije que no lo sabía, pero que por ahora estábamos a salvo, y eso era suficiente. En las semanas siguientes, nos instalamos en la rutina de la casa de acogida. Íbamos a la escuela, asistíamos a terapia, y poco a poco empezamos a sentirnos como niños otra vez. Hicimos amigos, jugamos videojuegos, y hablamos en inglés todo el tiempo sin miedo. La señora Ramírez revisaba con nosotros semanalmente, y la señora Carter nos actualizaba sobre el caso. Nuestros padres estaban cumpliendo con las clases de crianza, pero el juez aún no estaba convencido de que fuera seguro para nosotros regresar a casa. CPS encontró a una tía lejana dispuesta a acogernos si el cuidado de crianza temporal se extendía, lo que nos dio otra capa de esperanza. A veces, todavía me despierto con el corazón acelerado, esperando escuchar la voz de mi padre gritando o el sonido de un temporizador. Pero entonces recuerdo dónde estoy. Respiro profundamente y me digo que lo superamos. No sé qué pasará a largo plazo, pero por ahora, Diego y yo tenemos un lugar donde podemos ser nosotros mismos, y esto se siente como un milagro.